Bueno, muy buenas noches. El día de hoy quiero compartir con ustedes una forma, probablemente le llamo yo una forma de vida. Y esa forma de vida precisamente viene a raíz de crecer como personas, como organizaciones, a través de los retos. Y entendiendo nosotros como esos retos, aquellos que desde los inicios, cuando nosotros empezamos a dar los primeros pasos, cuando empezamos a caminar y empieza ese caminar, empezamos nosotros a tener miedo, empezamos nosotros a desarrollar cierta capacidad del riesgo, empezamos nosotros a pasar camino y empezamos y aprendemos a caminar finalmente. Qué curioso que a través de los años perdemos esa capacidad que tenemos de poner al límite. Lo que nosotros deseamos, lo que hacemos, no lo ponemos al límite. Poner al límite las capacidades físicas, emocionales, mentales o aquellas capacidades sociales, eso es lo que llamamos nosotros un reto. Y eso es lo que nosotros estamos poniendo como parte de ese crecimiento. Cuando hablamos de reto, hablamos nosotros de un desafío. Hablamos nosotros de esa capacidad que ponemos física o mental para hacer algo. Pero a la vez es un estímulo, es una forma de crecer como personas. Ahí hay un estudio de la Universidad de Stanford en donde pone dos grupos. Un grupo en donde la forma de aprender es a través de ponerle retos a los muchachos. ¿Y qué significa? Llevar la capacidad al límite del muchacho, llevar la capacidad mental, llevar la capacidad física, pero llevarla al límite para lograr el crecimiento. Y otro grupo con una enseñanza normal, digamos tradicional, como la que hemos recibido todos nosotros en los salones de clase. De ahí, los resultados obtenidos con estos dos grupos de este estudio, finalmente, al término del periodo, es que el grupo que se enfrentó a los retos tuvo mejores desempeños, pero no solamente mejores desempeños en calificaciones, sino además desarrollaron otras habilidades. Y cuando se le preguntó, ¿qué es lo que te ganaste tú con estos retos? Estos estudiantes lo que dijeron, sentí que crecía, sentí que me desarrollaba, pero sentí miedo, sentí riesgo, pero puse mis capacidades a ese límite. Y ahí es donde radica precisamente una tendencia muy fuerte, que es crecer a través de estos retos. Aquí les comento yo, y con algunos ejemplos vividos a lo largo de estos últimos años, ese crecimiento a través de los retos. El primero de ellos, estando yo, acostumbro a hacer ejercicio de 6 a 7 de la mañana, aproximadamente todos los días, y estando en la deportiva, me encuentro un amigo y me dice, oye, si vienes a hacer ejercicio, ¿por qué no haces ejercicio con nosotros? Tenemos un entrenador. Le digo, yo la verdad no corro. Yo la verdad no estoy desarrollando eso. Y dice, no hombre, vente. Me voy con ellos, me pone a correr el entrenador y más o menos 300 metros y ya me había cansado. Me pregunta, oye, ¿qué tú nunca has corrido? Le digo, no, nunca he corrido. Les estoy hablando de más o menos unos 6, 7 años, sí, hace 6, 7 años. De ahí, él empezó a prepararme, a hacer un plan y a prepararme. Empecé a correr 1 kilómetro, 2 kilómetros, ¿sí? 5 kilómetros, 10 kilómetros. Me llevó a terminar un 21, ¿sí? Y luego, estando en una reunión, nos metimos a la computadora y por pura curiosidad me meto y busco Maratón de Nueva York. Y entonces, en ese Maratón de Nueva York, me meto y veo que hay 2 maneras de entrar al maratón. Una, pagando una cantidad a una asociación civil, y la otra por un sorteo. Y dije yo, ¿qué pierdo si me meto al sorteo? Nada. Meto mis datos
llega a lo largo de unos meses, me llega un resultado y dice, ha sido seleccionado usted para correr el maratón de Nueva York. Y obviamente pues yo dije, pues no, ¿verdad? Voy con el entrenador y le digo, oye, fíjate que me llegó esto. Y lo primero se hace así dice, caray, como que no se lo esperaba, y entonces empieza y hace cuentas y dice, sí llegamos. ¿Cómo que sí llegamos? ¿Estás dispuesto? ¿A qué? ¿A correrlo? No, le digo, ¿cómo que? No, ¿estás dispuesto? Le digo, ¿sabes qué? Sí estoy dispuesto. Entonces vamos a hacer esto y esto. Y empieza a hacer un plan para que durante un tiempo yo pueda, en un momento dado, sí, enfrentar e ir al maratón de Nueva York. En ese momento, me empiezo a preparar, hago todos los trámites, me inscribo, ¿sí? Dejo todo listo y empiezo a prepararme para ello. Obviamente la preparación en este sentido fue muy dura, en el sentido de que no podía yo salirme, ¿sí?, del esquema, ¿sí?, y necesitaba yo sacrificar. Por ejemplo, en mi casa ya me decían el aburrido porque no podía desvelarme, ¿sí? Y después empecé yo a trabajar todo eso hasta llegar un viernes a Manhattan, ¿sí? Y de ahí levantarme a las 3 de la mañana y empezar a vivir lo que era todo el proceso del maratón. Todo eso de entrenamiento fue parte de un proceso que le llamamos nosotros precisamente plantearte un reto, planear, entrenar y ejecutarlo, ¿sí? Una anécdota que me quedó muy clara a lo largo del maratón, que hay muchos deportistas y además muchas bandas musicales, y cuando yo iba por el kilómetro 33, 34, el maratón es de 42 kilómetros, de repente dije yo, ¿qué ando haciendo aquí, hombre? Pues qué necesidad. Ni me están pagando, estoy pagando yo, pues qué necesidad. Entonces, realmente ya me dolían mucho las piernas, ¿sí? O sea, no estoy jovencito. Y lo primero que dije, sí, de repente me saca un letrero, una muchachita de high school, me saca un letrero y dice, el dolor es temporal, el orgullo para siempre. Ay, hijo de la mañana. Y entonces a desarrollar y dice uno, ¿sabes qué? Sí puedo. Y luego iba preguntándome yo en el camino, decía, oye, me iba acordando de una frase que siempre le he dicho a muchos de mis estudiantes a lo largo de los años, que le digo, al hombre se le juzga por lo que termina, no por lo que inicia. Y yo por dentro, ¿cómo soy hablador? ¿Para qué les estoy diciendo eso? Imagínate que no termine. Sí. Entonces empiezo yo a trabajar y sí, efectivamente, afortunadamente, sí lo terminé. Sí, lo terminé. Y a la hora de terminar, me di cuenta de una cosa. Cuando andaba buscando a mi esposa, después, quiero comentarles que después de los 42 kilómetros, caminé otros 7 kilómetros más, según el reloj, ¿sí?, para poder encontrar a mi esposa. Y en todo ese momento, ¿sí?, iba yo pensando en decir, primero que nada, el orgullo de haber terminado es un crecimiento enorme. La autoestima, las habilidades precisamente de poder convivir con toda esa gente, de poder sacar esa planeación y ese entrenamiento en tiempo y forma para poder realizarlo. Y eso para mí fue un crecimiento enorme dentro de eso. El haber terminado, sí, eso fue poner la capacidad física al límite, al grado de que finalmente puedas lograr un crecimiento en tu persona, un crecimiento en la organización, sí, un crecimiento en la familia, cualquiera. Esas capacidades al límite son las que nos hacen crecer a nosotros. Otro ejemplo muy interesante es que el año pasado, a partir de esto, me empiezo yo a dar cuenta, ¿sí?, que puede existir esos retos. Y le digo a mi esposa, le comento y le digo, oye, fíjate que hay un esquema ahí para caminar 120 kilómetros en 5 días allá en España. ¿Sí? Y me dice mi esposa, ¿está loco? ¿Sí? Le digo, sí, por eso me interesa, precisamente.
pero además quiero que usted me acompañe. Más loco todavía, ¿sí? Y en ese momento le digo, nomás que para que me acompañe, pues necesitamos nosotros hacer un plan, poner la fecha y empezar a prepararnos. Y empezamos a prepararnos, me la llevé a la presa del Rejón varias veces, 1, 2 vueltas, 3 vueltas, ¿sí? Hasta que llegó el día, nos fuimos, ¿sí? Y le digo, ¿cómo se siente? Oiga, ¿y si nomás vamos a España y nos turisteamos? Le digo, no, ya nos propusimos nosotros y vamos. Para no hacérseles muy un cuento, llegamos, terminamos nosotros en Santiago de Compostela. Cuando entramos nosotros a la iglesia de Santiago de Compostela, fue una sensación fuera de límites. Ese es el crecimiento. Es el crecimiento que en este caso ponemos al límite las capacidades que tenemos y logramos el crecimiento. Y de aquí vinieron nosotros tantos. Por ejemplo, el año pasado, sentado viendo la televisión, de repente veo un esquema de lo que es, ¿sí?, un triatlón, ¿sí? Y de repente veo yo ese triatlón y digo, mira, qué padre está lo del triatlón. Y luego volteé a mi esposa y me dice, no. Le digo, ¿por qué no? Pues porque usted nunca ha nadado, nunca ha andado en bicicleta. Y le digo, pero si sigo el mismo proceso que he seguido hasta ahorita, que es precisamente plantearme ese reto, hacer un plan definido de aquí al triatlón, prepararme para ese triatlón y luego ir. Otra vez está loco, se me hace que ya se está desquiciando, me dice. Empezamos con el proceso, en la mañana me iba a trotar, a mediodía antes de comer me iba a nadar y en la tarde, noche, a la bicicleta. Y empezamos con con todo eso, realmente alcancé lo que necesitaba de natación, lo alcancé una semana antes de ir al triatlón. ¿Sí? Y además, el inicio era en mar abierto, y dije yo, no sé qué se siente en mar abierto, nadar en mar abierto. Pero ese es el punto principal. Si logramos nosotros establecernos un reto, hacer un plan, prepararnos para ello, y luego llegar el momento, realmente si me dicen, oye, ¿no estabas nervioso cuando empezaste el triatlón? Pues sí, nunca había llevado a ese límite la capacidad física, nunca había yo desarrollado en ese límite, y logramos nosotros finalmente terminar el triatlón, ¿sí? Y estamos hablando de poner al límite esas capacidades que nosotros tenemos dentro del entorno. Y finalmente, comentarles la última locura en este proceso. Estando yo dando un seminario en Puebla, por la ventana se observaba lo que es el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Y entonces veo yo y les digo a los que estaban en el seminario, algún día quisiera subir a alguna de esas montañas. Y levanta la mano uno de ellos y me dice, yo soy guía, si quiere podemos arreglarlo. Ah, caray. Entonces, ¿por qué no? Yo voy a regresar dentro de 2 meses. ¿Tú crees que sigues trotando? Sí. Sí, en 2 meses puedes prepararte. Y cabe la aclaración de que en 2 meses regresé yo a dar seminario, de ahí nos fuimos con unos guías y subimos el Iztaccíhuatl. Nomás que ya arriba del Iztaccíhuatl se ve el pico de Orizaba. Y me dicen, allá está el pico de Orizaba. Me dice. ¿Sí? Y le digo, ¿y qué tal? No, ese sí está, pues está interesante. Si está, entonces quiere decir que está interesante. Nuevamente nos preparamos, pusimos la fecha, Semana Santa de este año, y en Semana Santa de este año, sí, allá voy. Sí. Créanme que el estar allá arriba, sí, el crecimiento que damos nosotros poniendo ese límite, las capacidades que nosotros tenemos, es otro boleto. Desarrolla uno además ciertas habilidades que son de otro carácter, no necesariamente. Y poner al límite las capacidades pueden ser físicas, como en este caso mentales, emocionales o espirituales. Esos retos son los que nosotros necesitamos para correr. Finalmente, aquí el establecimiento de lo que yo quería compartir con ustedes es que sí, hay una tendencia muy fuerte a que los retos es una forma de crecer. Es una manera de crecer nosotros como individuos o las organizaciones. Si las organizaciones le hacen exactamente igual, ¿sí? Y existe miedo, sí, y existe riesgo, sí existe, sí. Pero haces un plan, sí, entrenas para eso
y lo llevas a cabo. Entonces, reto, planeación, sí. Por ejemplo, los muchachos que decidieron aventarte este reto, definitivamente ellos sí desarrollaron un plan, se prepararon para esto y ahorita lo están ejecutando. Y todos los que me antecedieron aquí, sí, casi todos plantearon un reto, pusieron al límite sus capacidades, ya sea mentales, físicas o en un momento dado emocionales, y llegaron a ese crecimiento. Y les aseguro que todos los que estuvieron el día de hoy crecieron enormemente llegando a este momento. Entonces, todos los que estamos aquí, sí, a crecer a partir de los retos. Muchas gracias.